Ok, buenas tardes. Tenemos esta sesión a cargo de gestión financiera. Tenemos el privilegio de tener al doctor Óscar Arteaga, que ha sido director de la escuela, además es experto en la parte de administración a nivel nacional e internacional, y está en el FEN, en la Facultad de Economía y Negocios, haciendo lo mismo, que es un tema que es bastante relevante, ¿cierto? Uno no lo ve cuando está estudiando hasta que no ve los problemas financieros en la atención primaria y en el municipio y en toda la red, no solamente en un consultorio específico. Dos detalles antes de darle la palabra al doctor Arteaga. Bueno, después de él, ustedes conocen al profesor Juan Ilavaca, que vino del ministerio a plantear cosas muy concretas. O sea, nos interesa a nosotros entre el pizarrón y la realidad, ¿cierto? Es lo que sientan que los docentes nuestros están aportando, que ha sido un gran privilegio tenerlos a ellos. Solamente un alcance respecto a dos puntos. Uno, que hoy día es el plazo para entregar el taller 1, el reporte. El día sábado y domingo, un poco yo asumo la responsabilidad de un problema para subir tareas. Primero no se había activado y segundo el día domingo que escribía uno, Acevedo, y quedaba todo el grupo. Entonces, hoy día estuve castigado viendo todos ustedes lo que han contestado como grupo y como persona. Me parece que puede haber cualquier complicación de subir. Me avisan o lo suben de nuevo, pero igual el plazo hoy día se corre por lo menos 4 días, ¿sí? Así que no se compliquen, ¿sí? Segundo, 3 de ustedes nos hicieron la pregunta al doctor Núñez y a mí, ¿qué pasaba con el diagrama? Porque estuvieron, el doctor Arteaga también está en grupos apoyando. Hay todo un foco que sea según la parte clínica, era gestión clínica. ¿Qué pasó con el caso clínico del diagrama, el resumen de la síntesis? Y otros dicen que otros cursos le han enseñado la parte institucional, como ven los flujos, los procesos, del diagrama. Para su tranquilidad, las dos maneras están bien. Las cosas que ustedes vean, ¿cierto? De alguna manera, qué pasó clínicamente con la señora que fue y volvió, qué pasó desde el punto de vista de gestión clínica y de proceso, ¿cierto? Entonces, si está bien hecho, bien escrito, va a ser bien considerado. Son dos alcances que quería hacer. La otra pregunta es que para este año le hemos incorporado 2 cuestionarios relativamente simples, de 14, se lo dijimos al delegado. Lo que queremos por lo menos que vean lo que se ha presentado en clase, lo que está en los PowerPoint o PDF, que es lo básico, la calidad, la gestión, los procesos, los tipos, etcétera, porque queremos que ustedes por lo menos estén sintiendo la base de lo que estamos pasando antes de pasar a otros niveles de gestión. ¿Alguna pregunta a los presentes de ahí? ¿Alguna duda permanente? ¿El delegado alguna duda permanente? No, nada. Ok, entonces damos la palabra al profesor Arteaga, que se va a dirigir. Bien, muchas gracias. Hasta aquí parece que se puede. Sí, cerquita ahí, vaya. Sí. Mire, hoy día vamos a hablar de financiamiento, entonces con el profesor Ilavaca nos pusimos de acuerdo. Vamos a tener 2 partes. La primera parte va a ser algunas cuestiones más generales, más de mirada más bien macro, para que se entienda cómo es que el sistema de salud chileno se financia. Y luego la segunda parte, y también algunas nociones del presupuesto que es bien importante que ustedes conozcan. En general, es un tema que muchas veces no se aborda y es probablemente las cuestiones vinculadas con finanzas más importantes cuando uno está en el mundo real de la organización. Entonces, terminar esa parte, el profesor Ilavaca ha hecho cómo esto aterriza en el mundo municipal. Que es cómo operar los flujos, qué se hace con esas plazas en la atención primaria. ¿De acuerdo? ¿Ya va a partir? Punto claro. Hace hartos años atrás, la Organización Mundial de la Salud estableció un marco conceptual donde definió funciones y objetivos para los sistemas de salud. El objetivo final del sistema de salud es contribuir, lo dice así la OMS, contribuir a mantener o mejorar el nivel de salud de la población. Porque el sistema de salud no es el único responsable, ¿no?, del nivel de salud de la población. Hay una serie de otros factores, ustedes se acordarán cuando se veían los temas vinculados a determinantes sociales. Y salud es un determinante social también. Entonces,
Ese es el objetivo final. Para alcanzar ese objetivo hay dos objetivos intermedios. Uno podría decir la equidad en las contribuciones de las personas, para decir que el sistema descansa en el valor de la solidaridad. Es más solidario el sistema, es más fácil poder alcanzar ese objetivo final. Que el sistema tenga la capacidad de responder a aquellas cuestiones que no son estrictamente técnicas, sino que están vinculadas a otras dimensiones que son las que le importan a la gente. El respeto a la autonomía, la privacidad, en fin. La gente no se preocupa necesariamente de las cuestiones técnicas porque asume que hay alguien que lo hace por ellos, que es la autoridad sanitaria. Es así. Por eso que existen los procesos de acreditación de las instituciones, de los prestadores, y también por eso existe la certificación de los profesionales. Entonces, estos dos objetivos contribuyen a que se alcance este objetivo final. Y tenemos las funciones. La más conocida de todas las funciones del sistema de salud es la entrega de prestaciones. Para que esas prestaciones se puedan entregar, tiene que haber recursos que se hayan creado para poder brindar las prestaciones, recursos humanos, infraestructura donde hacer esto, y por supuesto también los recursos, todos los elementos tecnológicos, equipamientos, etc. Para que se puedan entregar las prestaciones y se generen estos recursos, se requiere financiamiento. Hay una cuarta función que es la función rectora. La OMS dice la stewardship, que es como la función guardiana, la que hace que todas las cosas transcurran en el sentido que se quiere, como política pública. Entonces, esta no es una clase de funciones del objetivo del sistema, pero me parece importante partir de eso, porque lo que nosotros vamos a hacer es focalizarnos ahí. Nos vamos a focalizar en esta parte que está acá, que es la función de financiamiento, ¿no? Y vamos a ver que tiene dos partes. Uno es cómo yo junto la plata y cómo la distribuyo, ¿no?, en el sistema. Entonces, el financiamiento es cómo yo, a través de distintos mecanismos o métodos, junto, voy a decirlo así, la bolsa de dinero, ¿no? Y la segunda parte de la función es cómo yo la distribuyo en el sistema. Por ejemplo, cómo le pago a los prestadores, cómo le transfiero los recursos a los hospitales, a la atención primaria, cómo le pago a los prestadores privados, ¿no? Esa es la función de asignación o distribución. Aquí hay varios, no es el caso analizarlo ahora, pero existen distintos mecanismos a través de los cuales yo le retribuyo a los prestadores por el trabajo asistencial, ¿no? Y cada uno tiene sus ventajas, su desventaja, pero no tiene sentido que lo veamos ahora. Entonces, vamos adentrándonos en la función de financiamiento. Cuando uno habla de financiamiento en salud, reconoce por una parte fuentes, por otra métodos de financiamiento, ¿no?, y algunas variantes de eso, ¿no? Las fuentes son básicamente dos. O sea, fuente, cuando uno dice fuente, es el origen, de dónde vienen las platas, ¿no? Hay fuentes públicas y fuentes privadas. ¿Cuáles son las fuentes públicas que están representadas por los mecanismos o métodos de financiamiento? Uno son los impuestos generales, vale decir, los impuestos que todos pagamos, los impuestos que pagan las personas. Acabamos en el mes pasado de pasar por el proceso en el cual una vez al año las personas tenemos que ver si tenemos que pagar impuestos o no, ¿no? ¿Cierto? Impuesto a la renta se llama eso, ¿no? Las empresas también pagan, ¿sí? Cuando usted emprende una actividad comercial paga impuestos, ¿no? Y también cuando nosotros compramos cualquier servicio o producto pagamos impuestos. ¿Cuál es el impuesto? El IVA, ¿sí? Entonces, todo eso se llaman impuestos generales. Hay países donde hay, normalmente, en todos lados, el mecanismo de recolección principal es
es central, o sea, es el organismo central el que recauda, pero en algún lugar hay impuestos locales también. Después tenemos impuestos que se llaman marcados. En el lenguaje técnico se dice earmarked taxes, que son como que el ganado, ¿lo has visto que le ponen una cosita aquí en la oreja? Es lo mismo. ¿Qué gracia tiene eso? Que se sabe, bueno, quién es el dueño del ganado. Pero además, ¿cuál es la trazabilidad de ese animal una vez que, como cruel decirlo así, pero termina en un supermercado? Se sabe de dónde viene esa carne. Si hay cualquier problema con esa carne, se sabe cuál es el origen. Entonces, los impuestos marcados tienen esa característica. Usted sabe cuánto se recauda al inicio y en qué se usa. Por ejemplo, hay países donde se pone impuesto específico al combustible, al diésel, por ejemplo, al tabaco, al alcohol, y eso se junta en unas cuentas especiales y se usa para cuestiones específicas. Por ejemplo, cirugía. Entonces usted sabe cuánto se recaudó y cuánto se usó. Le puede hacer trazabilidad a esas platas. ¿De acuerdo? Resulta, Sí. en Chile el impuesto al tabaco es un impuesto marcado general. No, nosotros en Chile no tenemos impuestos marcados. O sea, hay sustancias que tienen impuestos, o sea, todas, ¿verdad? E incluso se ha usado subir esos impuestos para financiar políticas específicas. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma que crea el GES, se gravó con impuestos al tabaco, al alcohol, al diésel, pero no fue para crear una cuenta especial para usarla en determinada... Ya. Ingresaron como al conjunto de los impuestos que el país tiene. ¿De acuerdo? Entonces no cumple con el requisito de ser impuesto marcado. Y además, en Chile no están permitidos los impuestos marcados. ¿Ya? Constitucionalmente no están permitidos. Bueno, y el tercer mecanismo son los seguros obligatorios, o sea, las cotizaciones, las contribuciones, el 7%, por decirlo de algún modo. Y ahí tenemos dos modos a través de los cuales esto ocurre en el mundo, que son, uno es un esquema de seguro único nacional, un solo administrador de seguro, y lo otro es esquema de seguros múltiples, o sea, varios administradores de esa cotización obligatoria, como las ISAPRE acá. ¿No? Y después en las fuentes privadas tenemos los seguros voluntarios, que usted no está obligado a cotizar como estos otros, sino que usted quiere estar mejor protegido, en fin, va y adquiere un seguro voluntario. O se mete la mano al bolsillo y paga. Pago directo, copago, ¿no? O pago completamente la atención. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien? Entonces, nosotros en Chile tenemos estas fuentes, ¿no? Las que están destacadas en color. La principal, que está en color verde más oscuro, ¿no? Son los impuestos generales, seguro obligatorio, y dentro del seguro obligatorio lo que tenemos es seguro múltiple. Porque tenemos una agencia pública que es FONASA y varias otras que son las ISAPRE, ¿no? Pero también tenemos fuentes privadas que se expresan en seguros voluntarios, ¿no? Ya vamos a ver cómo, y también pago directo, copago. ¿Ok? Ups. Esta cosa funciona por caso. Bueno, esto que les acabo de decir que es más conceptual, aterriza en Chile, ¿no? Y en Chile, ahí. Perfecto. ¿Está pasando? Lo vamos a usar solo para apuntar. Entonces nosotros en Chile, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que tenemos? Los impuestos generales, las cotizaciones obligatorias, cotizaciones voluntarias y gasto de bolsillo. ¿Ya? Todas esas son las fuentes financieras. ¿Quiénes hacen la función de asegurar? O sea, hacerse cargo de población para entregarle ciertos beneficios con las platas que la gente les paga. Tenemos a FONASA, tenemos a las ISAPRE y tenemos, ojo, compañías de seguros, compañías privadas, ¿sí? Que han ido aumentando. Por ejemplo, en la reciente pandemia, normalmente nosotros tenemos
7 millones de personas, más o menos, que tienen algún tipo de seguro, que en el, perdón, de pólizas, de pólizas de seguro, que a veces las personas tienen más de una, entonces al menos. Y en la pandemia, pues como se obligó a que hubiera seguro contra el COVID, aumentó como a 13 millones las pólizas. Y ahora de nuevo bajó porque ya dejó de ser una pandemia probablemente. Bueno, entonces tenemos estas son las fuentes de financiamiento y aquí están las entidades que reúnen esas platas. Y estas entidades entonces le pagan por la población que tienen a cargo a los prestadores para que les atiendan en sus necesidades de salud. ¿A quiénes? A los prestadores públicos, fíjense, y a los privados. FONASA le paga a los prestadores públicos y le paga a los prestadores privados. A los públicos a través de una modalidad que se llama de atención institucional, que es la que mediante la cual transfiere las platas a los servicios de salud, a través de ellos que actúan como caja recaudadora, que de ahí se lo pasa a los hospitales y a la atención primaria. Y a los prestadores privados, porque FONASA tiene otra modalidad que se llama de libre elección, que la gente va y compra un bono, ¿sí? Y se atiende con el prestador que quiere. Las ISAPRES también. Uno pensaría, y es lo que las ISAPRES siempre señalan, que a través de ellos se acceden a los prestadores privados, ni siquiera lo dicen así, o sea, como que se vinculan las dos cosas como que fueran lo mismo, pero no son lo mismo. Son dos funciones distintas, uno quien asegura y otro quien entrega la prestación. Pero no, fíjense que las ISAPRES no solo se entienden con los prestadores privados, también con los prestadores públicos. Por ejemplo, una persona de ISAPRE puede ingresar a un pensionado de hospital. ¿Sí? Una persona de ISAPRE puede ingresar a ciertas unidades que son críticas, por ejemplo, urgencia, unidad de cuidado intensivo. ¿Sí? O incluso atención de especialidad en una región donde no haya prestadores privados. O sea, también entonces hay prestadores públicos con los cuales las ISAPRES se relacionan. Y las ISAPRES entonces reciben, ¿no? Impuestos, cotizaciones obligatorias y FONASA recibe impuestos generales y cotizaciones obligatorias. Las ISAPRES no reciben impuestos generales. Y luego tenemos cotizaciones voluntarias que van a las ISAPRES y a la compañía de seguro. Veámoslo de las ISAPREs primero. La cotización obligatoria, ustedes saben que es un 7%. Pero en promedio, ¿cuánto es lo que la gente cotiza en las ISAPRES? Un 11%. O sea, más o menos. Hay 4 puntos porcentuales más de cotización que es voluntaria, en rigor. ¿Sí? Pero es voluntaria porque la ISAPRE le dice su plan cuesta tanto, no es que la separe. Es que diga, mire, esto es su cotización obligatoria de seguridad social y esto es adicional. No, le dice, este es el costo del plan. No. Pero es más que el 7%. ¿Sí? Entonces, es voluntaria. En rigor, es voluntaria. Y las compañías de seguro reciben entonces solo cotizaciones voluntarias, pero ellas no pagan a los prestadores. Lo que hacen es que devuelven parte del copago. ¿Sí? O sea, usted tiene un seguro voluntario y va a la farmacia y la farmacia entonces le hace un descuento. ¿Sí? O va y le devuelve, le dice, se hospitaliza, entonces pide la factura y entonces le lleva el seguro y le devuelve el plan. ¿De acuerdo? ¿Cómo ganan los seguros con eso? Porque los seguros voluntarios lo que hacen, tienen una cantidad grande de personas que todos están pagando una cierta póliza, eso sea, el conjunto de personas se llama pool, ¿ya? Pero no todos hacen uso al mismo tiempo, no todos tienen la misma necesidad. Entonces, cualquier seguro privado, voluntario, se financia de ese modo. La probabilidad de que el evento ocurra no es absoluta, es más baja que absoluta. Entonces, ellos tienen que conocer esa probabilidad o tienen que estimarla y de ese modo entonces pueden determinar las primas y las primas consideran el gasto que van a tener. Por ejemplo, una compañía de seguros de vida no sabe si yo me voy a morir.
Yo voy a contratar un seguro, no sabe si va a morir este año que viene. Ojalá que no, ¿no? Pero sí sabe cuántas personas mueren en el año. Sabe que alrededor de 110, 120 mil personas en Chile mueren, sabe de qué mueren, sabe la edad, sexo, ocupación, y con eso construye tablas de riesgo, ¿no? Y ahí entonces en función de eso determina la prima y le agrega la utilidad, el margen que yo tengo, ¿ya? Entonces, y el gasto bolsillo, que en general para los prestadores privados, o sea, que es el copago. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien? Perfecto. Ahora, ¿cómo eso que estamos viendo como los mecanismos aterriza concretamente en nuestra realidad de país? Aquí estamos nosotros, estos son los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OCDE. Y se supone que son los países más ricos desarrollados del mundo, ¿no? Aquí está Chilito en rojo, se los destaqué en rojo. ¿Cómo se compone el gasto? La última información es del año 2022. Este es el gasto per cápita. Nosotros gastamos alrededor de $2.700 per cápita. La OCDE alrededor de 4.000, más o menos. Pero ¿cómo se compone ese gasto? Ese total, que el 100%, las cotizaciones obligatorias y ese gasto fiscal, gasto fiscal. ¿Sí? Representa el 62%, $1.679. Eso que está aquí, ¿ya? Acá están los códigos arriba, abajo. Acá está. ¿Ya? Luego, el gasto voluntario dice un 38%, no deja de ser. Que incluye lo que les decíamos antes de las compañías de seguro, y lo que está sobre la cotización obligatoria, que no es poco. Y finalmente el gasto bolsillo, que representa un 30%. Es harto, ¿eh? Como gasto bolsillo. De todos estos gastos, el más regresivo, el que más le duele a los sectores más pobres, eso aquí sea regresivo, es el gasto bolsillo. Y Chile está entre los campeones del gasto bolsillo, está entre los países con más gasto bolsillo de todos los países de la OCDE. Entonces, concretamente, lo que antes les expliqué, aterriza así en Chile. Entonces, eso es financiamiento. Vamos a ver ahora, súper breve también, algunas nociones de presupuesto que son importantes, me parece a mí que ustedes conocen. ¿Qué es lo que es el presupuesto? Bueno, ustedes saben lo que es un presupuesto. Es la cantidad de recursos que ustedes van a tener para hacer ciertas cosas. Ustedes organizan una fiesta de su generación y dicen, bueno, la cuota va a ser tal. ¿Para qué? Para juntar un monto de plata, para usarlo en lo que quieren. Por ejemplo, comprar jugo de fruta, seguramente. ¿Sí? Y esto se hace para un determinado periodo, que es un año. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos esa aproximación conceptual, la aterrizamos en un establecimiento de salud, entonces esto es los recursos, la estimación de recursos que vamos a tener son los ingresos, lo que nos va a entrar para hacer aquellas cosas que queremos hacer, que son los gastos, ¿no? Las actividades que tenemos planificadas, ¿no? Y normalmente esto se hace en forma anual. La dinámica de presupuestación en el sector público es anual. Entonces, los ingresos son los recursos que nosotros creemos, estimamos, no es que creemos. Las estimaciones son serias. Tenemos información para poder decir cuánta plata va a entrar al establecimiento durante un determinado periodo, desde distintos lados. Como después les va a mostrar el profesor Iravaca, las plata en el caso de atención primaria vienen del nivel central, a través del mecanismo que él va a explicar, pero también viene del municipio. Los municipios hacen un aporte a atención primaria. Y todo eso junta entonces el total de ingresos que se tienen a nivel de atención primaria para hacer las cosas que se planifica que se van a hacer. Y los gastos entonces son las platas que se gastan en las actividades que se van a desarrollar. Esta es la lógica de presupuestación. Estamos hablando del sector público. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos a nivel país, ¿cuáles son los ingresos del país?
Bueno, los impuestos, ¿no? ¿Y cómo se estiman? Bueno, lo que, por ejemplo, el país va a crecer. Si el país crece más, hay más impuestos. Si no crece, igual hay una cierta cantidad de ingresos que provienen de la estructura tributaria que tenemos. ¿Ah? Del IVA, en fin, el IVA en Chile es bastante alto. ¿Ah? O sea, más del 40% de todos los ingresos que el fisco tiene es IVA, lo cual no es muy bueno. El promedio en la OCDE son más o menos el 20%. ¿Y por qué no es bueno? Porque el IVA significa un monto de plata que es el mismo. Si un kilo de pan vale 2.000 pesos, ¿cuánto será el IVA? $380. Y los 380 pesos los paga alguien que gana el salario mínimo y los paga un señor o señora que gana 10 millones de pesos mensuales. ¿A quién le cuesta más? Salario mínimo. Al salario mínimo, que representa una mayor proporción dentro de sus ingresos. ¿Sí? Entonces, por eso que se dice que es regresivo, que le cuesta más. Entonces, en el caso del presupuesto del sector público, que en Chile es ley, todos los gobiernos tienen que presentar una propuesta de presupuesto al Congreso y el Congreso lo analiza y discuten hasta que finalmente se ponen de acuerdo y se aprueba la ley de presupuesto que va a regir por un año. ¿Sí? Y en ese presupuesto están los ingresos y están los gastos. Y los gastos hay para cada sector, para educación, para salud, para vivienda, etc. ¿Sí? Entonces, del presupuesto que hay para salud, bueno, se financia todo. El nivel central del ministerio, los servicios de salud, FONASA y las otras instituciones de salud. El Instituto de Salud Pública, la Central de Abastecimiento, la CNE, en fin. Aquí sigue. Entonces, aquí tenemos el presupuesto de la Nación, cualquier año, con sus distintos ingresos y gastos. ¿Sí? Y acá tenemos los ingresos de un establecimiento, por ejemplo, hospitalario, con sus ingresos y sus gastos. Entonces, ¿cómo armonizamos? Porque si nosotros tenemos el nivel nacional, lo vamos desagregando, ¿cierto? Pero la desagregación tiene que ser consistente, tiene que, después si lo queremos hacer al revés, con el gasto, como cuando llaman al ministro o ministra de Hacienda, a ver, ¿cómo vamos con los gastos? Tiene que decir, bueno, a nivel nacional tal, pero ¿cómo nos consolida? La única manera de hacerlo es que cada una de estas líneas, ya vamos a ver que se dan cuentas, en cada caso, en cada nivel, sea lo mismo conceptualmente. La que sigue. ¿Qué es esto? ¿Ah? Profesor. Esta es la CIE, ya estamos obsoletos, esta es la CIE 10. ¿Ah? Estamos con la CIE 11. ¿Cómo nosotros nos ponemos de acuerdo entre países para hablar de lo mismo cuando estamos hablando de una enfermedad? A través de este instrumento, ¿sí? O sea, hay una entidad que es como la entidad rectora, que es la OMS, que junta a un grupo de expertos y dice, mira, vamos a revisar la clasificación que tenemos y la va actualizando cada cierto tiempo. Pero una vez que se define, lo que hay, cada vez que, por ejemplo, una enfermedad respiratoria, la define, todos entendemos lo que significa una enfermedad respiratoria y después la empieza a desagregar, ¿sí? Pero está dentro del gran rubro, ¿cierto?, de la enfermedad respiratoria y después hay otras más, ¿sí? Pero en cada caso, cada nivel de desagregación, en todas partes se va a entender lo mismo. Lo mismo se hace con la ley de presupuesto. O sea, hay una entidad que es equivalente a la OMS, guardando las proporciones, que es el Ministerio de Hacienda, que tiene un instrumento que se llama clasificador presupuestario, que define qué contenidos corresponden a cada una de estas grandes categorías. Y eso nos permite entonces que todas las entidades públicas, ¿no?, registren lo mismo, tanto en los ingresos como en los gastos. ¿Se entiende la idea o no? O
¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos, ¿cierto?, las enfermedades infecciosas y parasitarias. Y están todas, ¿cierto? La empieza a, si ustedes se fijan, hay distintos niveles de desagregación. Cada vez más específico. Lo mismo ocurre acá. Usted tiene una categoría como la causa principal y después empieza a desagregar, ¿no?, para que todos entendamos lo mismo, ¿no? Y puedan entonces estar, las cuentas se puedan desagregar y se puedan agregar. Ese es como el sentido que tiene. Entonces, la entidad que determina eso es la entidad que corresponde a la máxima autoridad económica del país, que es el Ministerio de Hacienda. Y todos los años produce entonces un clasificador presupuestario. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Y aquí ustedes, cuando estén ejerciendo, se van a empezar a familiarizar con estos tres conceptos. Cada una de estas líneas se llama cuentas. Entonces, hay cuentas de ingreso y cuentas de gasto. Y en conjunto uno dice el plan de cuentas. Y tiene entonces dentro del plan de cuentas, cuentas de ingreso y cuentas de gasto. ¿La que sigue? Y estos son como los clásicos del presupuesto público. Los gastos del personal, que están en el subtítulo, que es como el grupo de causa. ¿Sí? Y son todos los gastos que corresponden a remuneraciones, aportes patronales, otros gastos relativos al personal. Ahí está la definición que hace la autoridad, que es el Ministerio de Hacienda. Después tenemos los gastos de bienes y servicios de consumo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con medicamentos, con insumos. Acá. Y los gastos que corresponden a inversión. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la lógica que nos permite entendernos entre los distintos niveles en que se organiza el sistema de salud. ¿Ya? Volvemos a la estructura que habíamos visto antes y entonces nosotros nos estamos concentrando en el financiamiento público. Entonces tenemos los impuestos finales, las cotizaciones obligatorias que son recaudadas aquí en FONASA, y FONASA entonces acá Servicio de Salud se lo entrega para los propios gastos del servicio, pero además para que se transfiera eso a los hospitales y a la atención primaria a través de los mecanismos específicos que existen, ¿no? Y que en el caso de la atención primaria, el profesor Ilavaca les va a contar cuáles son los mecanismos a través de los cuales estos recursos financieros que se han construido de esa manera llegan para que se puedan hacer las acciones que corresponden en este nivel. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo tengo una duda con respecto al presupuesto. ¿En qué parte se hace el presupuesto? ¿Lo hace FONASA, el Servicio de Salud y el hospital? ¿O se hace un solo presupuesto que rige a todos los demás? ¿Cómo se construye? Claro. Primero, hay una lógica de preparación del presupuesto. Que ya empieza cuando el profesor, como en mayo empieza. ¿Sí? Para eso ya más precoz todavía. Bueno, entonces cada unidad va haciendo sus requerimientos. Ya. Y esto se va agregando, digamos que llega un momento en que Salud ordena todo su proceso, pero tiene que negociarlo con Hacienda. Entonces, Hacienda lo negocia con distintos sectores y se va a transformar en una propuesta de presupuesto que va al Parlamento. Y ahí, el presupuesto, como proyecto de ley, sufre las modificaciones que correspondan, hay negociaciones también, y finalmente esos son los recursos que el sector va a disponer. ¿No? Y en el caso nuestro, el caso del sector salud, ¿dónde llegan esas plata? FONASA, que es el que transfiere las plata para todos. ¿Quién hace el presupuesto como puntualmente? ¿Lo hace el director del servicio? ¿Lo hace yo contrato a alguien para que me haga el presupuesto? No, esto es del staff de la unidad. ¿Sí? O sea, siempre el responsable es el nivel directivo superior.
Por ejemplo, en el caso de los servicios de salud, tienen un territorio a cargo, con algunos establecimientos que dependen directamente, otros que tienen esta situación de régimen especial que se llaman autogestionados en red, y la atención primaria, que no depende administrativamente en la mayor proporción de casos en el país. Hay mecanismos de los cuales se establecen los recursos para cada fase. Ahora, eso ha ido variando en el tiempo. Ahora, acá en la ley de presupuesto hay presupuesto para cada uno de los servicios de salud, y mecanismos también a través de los cuales tú les pagas a los distintos establecimientos. Les pagas a los hospitales de un modo y a la atención primaria de otro modo. Lo que vamos a ver ahora es cómo tú le transfieres esos recursos a la atención primaria. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Profesor y la vaca. ¿Tenés que poner la...? Sí, así no le cambio. También es más bien que pasado, pero ese sí, ya, René le hace... Una consulta pequeña, ¿y qué gasta tanto Estados Unidos en salud si que no tiene sistema público? Cuando uno habla del gasto del país, se refiere al gasto total del país, del sistema público y del sistema privado. Por eso que cuando hablamos de eficiencia en el uso de los recursos, eso no es relativo solo al sector público. Si el sector privado hace un gasto ineficiente, eso lo tiene en cuenta por el país. Gracias. Hola, buenas. Voy a complementar aspectos que hice en relación con el presupuesto de la atención primaria. El profesor Arteaga contaba que en realidad en los ministerios se empieza en abril de cada año para planificar el presupuesto del año siguiente. Y son los equipos técnicos sanitarios y los equipos técnicos del ámbito financiero los que tienen que trabajar en conjunto. Yo trabajo en un departamento del Ministerio de Salud. La gente que trabaja, que depende de mí administrativamente, tiene programas específicos y ellos formulan ciertas iniciativas que hay que presupuestarlas. ¿Ya? Ese es así globalmente hablando. No sé si va a funcionar. No funciona. No, solo muy rápido, este es un esquema muy simplificado, pero siempre útil, de por qué vamos a hablar, les vamos a explicar, o les vamos a compartir elementos que tienen que ver cómo llegan los dineros a la atención primaria de salud, en el entendido, ¿no es cierto?, que en la sesión anterior que tuve con ustedes, yo les hablaba que este es un sistema. Si bien es cierto, en el país la mayor parte de los municipios administran la atención primaria, en la lógica del sistema estamos incorporados desde la atención primaria bajo el alero de la Subsecretaría de Redes. Aquí hay una línea punteada, implica que hay una relación que es técnica y técnicamente el servicio de salud toma decisiones o comparte decisiones, acompaña cuando corresponde a los centros de atención primaria, pero no tiene la atención administrativa de esos centros de atención primaria, al menos en los que les voy a mostrar. La siguiente. Esto es el volumen total. Hay que quedarse, nosotros en atención primaria, sobre 2.500 establecimientos de atención primaria de diferentes características. Los más grandes son los que se llaman centros de salud familiar, que dependiendo de la fuente y el momento que uno consulte, está entre 600 y 610. ¿Ya? Y que tienen, ¿no es cierto?, están distribuidos en 346 comunas que tiene nuestro país. En estas 346 comunas está incorporada la Antártica chilena, por ejemplo. ¿Ah? O está la comuna de Primavera, que tiene 400 habitantes en Tierra del Fuego, en la Isla Grande. ¿Ya? Y está Puente Alto, que es la más grandota de todas, ¿no? O sea, tiene una magnitud, una diferenciación muy grande. Entonces, hay administradas por los municipios, por los servicios de salud, una modalidad mixta, dependiendo de la comuna, y yo también les voy a mostrar que hay algunas que son de algunas fundaciones sin fines de lucro. ¿Ya? La siguiente. Entonces, más o menos entre el 91 y el 92% del total de la población que vive en Chile está en una comuna en donde el responsable, 322 comunas, es el municipio.
24 comunas tienen centros de atención primaria que son administrados por los servicios de salud. En algunos lugares, centros de salud que son de los servicios de salud, pero también lo que llamamos los hospitales comunitarios que hay en Chile. Son aproximadamente 100 hospitales que no son de alta complejidad desde el punto de vista de la atención biomédica, que realizan atención primaria, ¿no? Y aquí aparecen unos centros que se llaman delegados, que son privados, que no tienen fines de lucro. De los más famosos está Áncora Salud, que es de la Universidad Católica, que tiene centros de salud en La Pintana y en Puente Alto. Este es más famoso todavía, Cristo Vive, que está aquí en Recoleta, ¿no? Y ahí hay un soporte bien potente del trabajo que se realiza bajo la iglesia. El Villa Nanquén en Concepción, están los adventistas en Temuco. Hay una serie de establecimientos que tienen una lógica de pago parecido al que le voy a explicar, pero que tienen estas características de delegados. Hay algunos hospitales delegados también que tienen una lógica de un financiamiento por lo que nosotros llamamos el decreto con fuerza de ley 36, que les permite financiarse atendiendo pacientes del sistema público, pero no siendo administrados por el sistema público. Por ejemplo, el Hospital Parroquial de San Bernardo, ¿ya? El Hospital de Pucón, el Hospital de... Bueno, hasta hace poco el Hospital José Joaquín Aguirre, aquí al lado, ¿ya? La siguiente. Entonces, aquí viene lo que explica el profesor Arteaga, cuáles son los aportes en la atención primaria. El mayoritario es el aporte fiscal otorgado por el Ministerio de Salud. El de los municipios, que no está arreglado. O sea, el aporte que hacen los municipios es súper diferente dependiendo del municipio, y además es diferente entre un año y otro. Puede cambiar ostensiblemente. Entonces habrá municipios que son muy preocupados de aportar elementos en términos de financiamiento, que, por ejemplo, lo que ha venido pasando en los últimos años es que si aumenta el presupuesto que el Ministerio de Salud pone, los municipios retiran ese presupuesto propio, ¿ya? Y la capacidad de generar ingresos propios, que en realidad es bastante marginal, sobre todo porque hace ya varios años la atención primaria ha ido aumentando el volumen de personal, de beneficiarios del sistema público, y en teoría deberían poder cobrarle a los beneficiarios de ISAPRE o particulares que demanden algún tipo de atenciones, teniendo presente que nosotros también en atención primaria otorgamos atenciones que se llaman bienes públicos de salud, a los que no se les cobra a las personas, ¿ya? Que son para todo el mundo. Las vacunas son las más famosas de eso, ¿ah? Entonces, las fuentes de financiamiento son lejos del mayor en el aporte fiscal otorgado por el Ministerio. Ahora, ¿cómo se financia la siguiente? Tengo una consulta. ¿No se puede estandarizar el aporte de los municipios? No, o sea, se podría, pero es de discusión probablemente parlamentaria. ¿Ya? O sea, por eso que hago tanto énfasis en eso. No dice en la ley el municipio estará obligado a poner el 5, el 10 o un porcentaje determinado de recursos financieros. Y eso va a depender de cuán rico sea el municipio. O sea, por supuesto los municipios que son más poderosos en términos de ingresos van a poder aportar más. Cuestión que no es tan directo. O sea, hay municipios que pueden tener ingresos altos, pero que no aportan tanto. No es por acusar a nadie, pero alguna vez yo aquí trabajé en el área norte y en que estamos, en el espacio en que estamos, en la Municipalidad de Independencia, cuando íbamos a revisar, al menos en ese periodo, 2 o 3 años, el municipio ponía 0. No ponía ni un solo peso. ¿Ya? O sea, todo el aporte era aporte fiscal, desde el gobierno central. ¿Ya? Entonces aquí es bueno citar esto porque en atención primaria municipal se rige por una ley que ya tiene bastantes años, ¿no? Que está por cumplir 30 años, que es un estatuto, ¿ya? Un estatuto que garantiza, ¿no es cierto?, la administración, el régimen de financiamiento y la coordinación de atención primaria, ¿ya?, de todos los establecimientos que se traspasaron desde el gobierno central a los municipios hasta el año 91. Los municipios empezaron a hacerse cargo durante la dictadura. El año 82 partió la municipalización de la atención primaria.
Ahí no se le preguntó a los alcaldes. Hoy día si alguien quiere municipalizar, uno va y negocia con el alcalde, si es que hay alguno que quiera. De hecho, la semana pasada estuvimos en eso. ¿Ya? Pero en esa época no, se traspasaban nomás. ¿Ya? Y se hablaba, de hecho, y todavía hablan, ¿ya?, de los servicios traspasados: educación y salud. ¿Ya? Y este estatuto regula la relación laboral, la carrera funcionaria, o sea, los derechos que tiene desde el punto de vista funcionario, los deberes y derechos, ¿no es cierto?, de ese personal que ejecuta acciones de atención primaria. Pero determina además, hasta ese momento había un mecanismo de financiamiento que se llamaba de pago por producción. O sea, en la atención primaria se desarrollaban acciones y había un arancel por el cual se facturaba esa prestación. Tenía un tope, pero igual, era, si usted producía más, en teoría, más le iban a pagar, pero en algún momento el gobierno de la época puso un tope y entonces no es que se pagara tanto más, ¿ya? Entonces, desde el año 95 se traspasan a una forma, y bueno, y ese mecanismo hasta ese momento también existía en los hospitales. Entonces, este estatuto lo que hace es determinar un financiamiento pasando de este pago por prestación a una lógica de tener la población a cargo. ¿Ya? Y entonces se empieza a hablar de un mecanismo de pago per cápita. O sea, usted tiene una determinada cantidad de personas a cargo, entonces el gobierno central le va a pagar a un valor que se llama per cápita. Entonces ahí empezamos a hablar, de aquí en adelante, de este pago per cápita, ¿ya? Que es una determinada cantidad de dinero por persona que usted tenga, la atienda o no la atienda. Ese es uno de los detalles que es bien importante tener presente. ¿La siguiente? ¿Se sabe cuánto es ese monto? Lo voy a mostrar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo y en qué se basa para calcular el monto del que estamos hablando? Uno es primero tener la población inscrita. O sea, cada municipio que tiene centros de salud de atención primaria tiene que inscribir a la población que es FONASA en su centro de salud, y FONASA, a través de un sistema ya hace varios años que está centralizado a través de una plataforma informática, una vez al año, de hecho ahora estamos discutiendo si lo vamos a hacer 2 veces al año, una vez al año se corta y se dice, mire, usted tiene 10.000 habitantes, por consiguiente vamos a calcular esos 10.000 por el valor per cápita, y eso va a ser su principal fuente de financiamiento. Se asocia a lo que llamamos un plan de salud familiar. O sea, esto no es gratis, usted tiene que desarrollar una determinada cantidad de acciones sanitarias que le permitan atender a esa población cuando lo demande. Y además hay un seguimiento de indicadores, esto es bastante, ¿cómo se llama?, perfectible, que se llama Índice de Actividad de Atención Primaria. Nosotros somos buenos para poner siglas, entonces, ¿ya? Y además hablamos del COA, porque cuando el profe hablaba del codificador, del clasificador presupuestario, uno ya no habla de recursos humanos o de bienes y servicios, sino que habla del 21. Y tú tienes 21, tienes 22, tienes 29, tienes 31, y ya en el sector uno aprende a que habla bajo esa codificación, ¿no? Entonces, estos 3 elementos se combinan de una determinada manera para poder ir haciendo seguimiento hacia que estos recursos están siendo utilizados donde corresponde o no. ¿Ya? La siguiente. Esta es la evolución desde el año 2011 hasta el año 2024. El FONASA corta, según hay una reglamentación, hay un decreto que reglamenta esto, que en agosto de cada año, en los últimos años la pandemia se atrasó al septiembre de cada año. Al 30 de agosto o al 30 de septiembre se hace un corte y se dice, mire, de las 300 y tantas, 22 comunas, tienen esta cantidad de inscritos que en el total aumentó de 11.707.000 a 14.030.000. Cuando uno dice desde el 2024, es la población que se cortó en septiembre del año 2023. ¿Por qué razón? Porque para efectos presupuestarios hay que tener una base de cálculo. Entonces, en septiembre del 2023 se dice, mire, el efecto población, así lo conversamos con la gente de presupuesto, el efecto población es que aumentó una determinada cantidad. De hecho, por ejemplo, ahora ya tenemos estimado que va a aumentar en torno al 3% la población inscrita, y eso tiene una expresión presupuestaria. ¿La siguiente?
Hay un plan de salud familiar, es largo, tiene más de 110 prestaciones, pero aquí están, por ejemplo, la obligatoriedad que se tiene de hacer las actividades más clásicas de la atención primaria, por ejemplo, el control de niños sanos, el control del embarazo, las consultas de morbilidad, ¿ya? Están asociadas generalmente a etapas del ciclo vital, a cumplir con el régimen de garantías explícitas de salud, con el GES. O sea, por ejemplo, la atención de diabetes es GES, la atención de infección respiratoria aguda es GES, ¿ya? El fondo de ojo es GES. O sea, todas esas actividades están contempladas en este plan de salud familiar, y algunas actividades generales asociadas a todo el ciclo vital, pero que además, como les decía, hay algunas de estas que tienen este carácter de bien público de salud. O sea que solo las otorga el Estado en función de que al Estado le interesa, por ejemplo, que las personas todas, independientemente de su condición previsional o su condición migratoria, cuando corresponde, la que sea, estén vacunados, estén cubiertos, ¿ya? Hay otra bien emblemática, que es el diagnóstico y el control, el tratamiento, ¿no es cierto?, que incluye el control de la TBC, ¿ya? Que es tal vez de las primeras, la quimioterapia de la TBC es de las primeras garantías que el Estado chileno le dio a su población, ¿ya? Entonces, y además de este listado, hay un listado que llamamos los exámenes de laboratorio básico, y a esto se le vamos a llamar la canasta de prestaciones, que permite ser financiada con los aportes regulares que el Estado le está otorgando. Ese es el segundo elemento. Y aquí, la siguiente, cuando hablamos de indicadores sanitarios, este índice de actividad de atención primaria, no se miden, sino que no se miden todos los indicadores, podrían medirse, pero se hace una trazabilidad de una batería del orden de 25 diferentes indicadores, y aquí les puse una lámina con algunos nomás. Pero, por ejemplo, está la vacunación anti-influenza. Este es un indicador que permite seguir, que se evalúa, esta es la meta que se pone para el país. O sea, el país debe vacunar al 80% o más de las personas que están determinadas como grupos de riesgo por influenza. Pero fíjense que también está el ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. ¿Cuándo es un ingreso precoz? Es antes de las 14 semanas de embarazo, ¿ya? El porcentaje de adolescentes. Aquí son ejemplos, en realidad no es el sentido de detenerse, pero hay otros que son más de seguimiento clínico de pacientes con diabetes, con hipertensión, en lo que se llama la cobertura. En este caso pusimos la cobertura. Hay otra complementaria al tiro, que es cobertura efectiva, vale decir, compensación de los pacientes. En otro, hay otro indicador que no están aquí, pero que da cuenta de la recuperación del desarrollo psicomotor. Los niños que tienen déficit de desarrollo psicomotor son evaluados y se vigila que esos niños efectivamente hayan sido recuperados desde la perspectiva de su desarrollo psicomotor. ¿Ya? ¿Sí? Esto es una relación con ISAPRE como plaza, porque ahí se habla de total de población inscrita. Pero inscrita... Esta es inscrita, todo esto que estoy hablando es para la población beneficiaria de FONASA, inscrita en los establecimientos de atención primaria. En el caso de la vacunación, las coberturas se miden sobre toda la población, porque como indicaba es un bien público y eso incorpora a cualquier persona que viva en el territorio. Como les digo, lo que se mide es una evaluación que, de no cumplirse, hay una tabla, que creo que se me olvidó ponerla, que permite calcular cuánto se le descuenta del per cápita que traspasamos si es que no se cumple adecuadamente con estos indicadores, que son del orden de 25 indicadores. Por ejemplo, las garantías explícitas, si es que no hay cumplimiento del 100% de las garantías explícitas, esto se exceptuó durante la pandemia, pero ahora lo estamos retomando, y entonces cada vez que la comuna no cumple, se le descuenta entre un 2 y un 8% del total del presupuesto que se le traspasa mensualmente. Un 8% no es menor. O sea, si es que llegas a rebajarle un 8% en un traspaso de un mes, puedes comprometer el presupuesto que estás desarrollando. ¿Siguiente? Ahora, en teoría, este valor per cápita, del cual vamos a hablar, lo vamos a denominar como basal, es un valor monetario
desde que se crea el sistema per cápita, lo que permite este valor es financiar la administración de la atención primaria, o sea, todos los procesos administrativos que ahí se dan, la farmacia, la operación, el funcionamiento de un establecimiento, la luz, el pago de la luz, el pago del agua, el arreglo de la caldera, el pago de los guardias, ¿ya? Y la administración municipal propiamente tal, la administración del centro de salud, la administración municipal. Esto es una teoría que depende del lugar también. O sea, en algunos lugares se gasta más, en otros lugares se gasta menos. El principal factor de gasto o de inversión, dependiendo de cómo lo quieras llamar, es el recurso humano, ¿ya? Entonces te vas a encontrar con que hay comunas que tienen una diferencia muy grande de sueldos entre ellas. Y eso igual sale del valor del per cápita. Ahora, este per cápita basal sufre incrementos de valor por, a lo menos, no son los únicos, pero los más importantes son la condición de rural de la comuna en la que esté trabajando esa persona, que viva en un determinado volumen de personas en condición de ruralidad, y una condición de pobreza, ¿ya? Más algunos indexadores que son de tipo nacional, ¿ya? Que los voy a mostrar más rápidamente. Dame la siguiente. Ahora, cuando hablamos de pobreza de una comuna, en la metodología hoy día utiliza no la pobreza de las personas que viven en esa comuna. O sea, no sale a contar el porcentaje de pobres que tiene una determinada comuna, sino que sale a contar lo que se llama, a través de un índice, es el nivel de dependencia que tiene ese municipio de algo que se llama en Chile el Fondo Común Municipal. Es un fondo al que los municipios más ricos aportan a partir de impuestos y del que se benefician los municipios más pobres, ¿ya? Y el mecanismo que se usa es esto que se llama el índice de privación promedio municipal, que está elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ahí está el sitio donde lo pueden encontrar, y ahí hay un montón más de información. Es un sistema nacional de información municipal, ¿ah? Eso significa SINIM. Y que clasifica en un valor que va entre 0 y 1 a estas comunas dependiendo del Fondo Común Municipal, ¿ya? Entonces, el Fondo Común Municipal considera el total de ingresos municipales, el porcentaje de ingresos provenientes del Fondo Común. Entonces hay comunas, yo me acuerdo haber hablado con algún alcalde que me decía, a mí no me conviene ingresar mucha más plata, porque dejo de recibir plata del Fondo Común Municipal. O sea, si la comuna por alguna razón recaudó más plata en patentes, por ejemplo, puede que al año siguiente dependa menos del Fondo Común Municipal y entonces le ingresen menos recursos, ¿eh? Y aquí pongo esta frase porque actualmente, yo diría, al menos lo vengo escuchando hace una década, los alcaldes resisten mucho este indicador porque no da cuenta necesariamente de la demanda que tienen a partir de la pobreza de los pobladores. Y entonces te vas a encontrar con que una comuna no es pobre, pues podemos encontrar que Vitacura no es pobre, pero Buin tampoco es pobre. Y probablemente las personas que ahí viven tienen una condición de pobreza bastante diferente entre esas dos comunas, por ponerlo como un ejemplo así, ¿ya? La siguiente. Y aquí están los valores de IPP que se llaman, ¿no es cierto?, que dan cuenta de 4 tramos. Entonces, el tramo 1 es el más pobre, o sea, aquel que no alcanza al valor, que llega a este valor, ¿no es cierto?, que es el que está más cercano de dependencia, es beneficiario de un incremento de un 18% más el valor per cápita basal. Se me fue decir que en rural, cuando es rural es dicotómico. Si es rural, recibe 20% más del per cápita basal. Si es urbano, no recibe nada por esa condición, ¿ya? Pero podría ser urbano pobre, o este tramo 4, que es el que mayor cantidad tiene, no tiene nada. Antes de instalar esto, también la pobreza era dicotómica, o sea, era pobre o no pobre, ¿ya? Y hoy día, hace ya varios años, existen unos 4 tramos. Hemos estado discutiendo en las últimas semanas con el FONASA
la idea de cambiar este indicador por la proporción de personas que están en FONASA A, porque ese dato existe para todo el país, en el territorio, ¿ya? Y al menos los cálculos que se están haciendo coinciden bastante, son más precisos, parece ser, como para poder hacer asignación en función de quienes están en FONASA A, dependiendo y viviendo en el territorio. Los que son FONASA A son personas carentes de ingresos y que entonces tienen, en teoría, un nivel de dependencia en la demanda hacia salud mucho mayor que el resto. Es discutible todavía, tiene varios otros elementos que agregarle, ¿ya? Porque los de FONASA B, si bien es cierto tienen ingresos, pueden ser igual de pobres en términos de cuando es el número de personas que viven en una misma familia, ¿ya? Entonces es un tema que esto que les estoy contando es una noticia que está bien en desarrollo en este momento. La siguiente. Hay otro indexador que es el riesgo asociado a la edad. En el entendido que las personas, en la medida que vamos avanzando en edad, sobre todo cuando se tienen más de 65 años, tienen lo que llamamos una mayor carga de enfermedad. Entonces ya desde el año 2005 que se instaló, ¿no es cierto?, un indexador agregado a este per cápita basal, que se incrementa por pobreza, que se incrementa por ruralidad. También se le aporta, el valor de este año son 852 pesos por cada persona, de que tenga en ese territorio inscrito mayor de 65 años. Entonces las poblaciones que son más envejecidas, la comuna respectiva va a recibir un volumen mayor de dinero. Volviendo a Independencia, esta comuna es una de las comunas más envejecidas del país, la comuna de Independencia, ¿ya? Y entonces el volumen de recursos que recibe respecto de Recoleta, por ejemplo, es mayor que el que tiene su comuna vecina. ¿La siguiente? Y aquí hay otros indexadores que en realidad son de tipo nacional en el de arriba. Se llama asignación de zona, que es re antiguo. El decreto de asignación de zona data del año 74. El último decreto, ¿eh? Y que consiste en que las personas que trabajan en zonas extremas, de Chiloé para allá y de Atacama hacia el norte, reciben, dependiendo de cuán lejos están, una determinada cantidad de dinero adicional en su sueldo por el hecho de trabajar en esas zonas extremas, ¿ya? Y esta otra, que pucha que tiene bueno, esto sí que tiene bien puesto el nombre, ¿eh? Se llama la asignación de desempeño difícil. Porque cuesta calcularla, una bestialidad, ¿ya? Porque además en los tiempos que están corriendo, antes se calculaba el desempeño difícil sobre todo asociándolo a la dificultad que tenías, a la dificultad geográfica que tenías para llegar a un determinado punto de atención. Volviendo a Tierra del Fuego, si tú ibas a Tierra del Fuego, probablemente ese lugar era muy difícil llegar, por consiguiente tenías esta asignación que se le entrega hasta el 25% de la dotación. Hoy día en la atención primaria trabajan municipal del orden de 75.000 personas, ¿ya? Pero en la medida que se fue haciendo más difícil, por ejemplo, trabajar en los sectores urbanos asociados a la peligrosidad, se separó el cálculo de desempeño difícil entre urbano y rural. Sigue pesando en lo rural la distancia, la ruralidad, la dispersión de la población, pero en Araucanía, por ejemplo, hemos tenido que agregar los elementos que tienen que ver con la peligrosidad a la que están expuestos esas personas trabajando ahí. Pero aquí en la metropolitana, el fin de semana, por ejemplo, en Paine, entró una turba y le pegó al equipo que estaba atendiendo en el servicio de atención de urgencia. Entonces, esos elementos también se tienen que considerar aquí. Efectivamente, esta asignación probablemente va a haber que revisarla, pero permite que las personas también reciban tramos, ¿verdad? Reciben hasta un 15% de sueldo adicional por trabajar en condiciones de desempeño difícil, ¿verdad? Pero la gran pelea, por eso digo que es tan difícil, la gran pelea es que todos reclaman que están trabajando en condiciones de desempeño difícil que tienen diferentes características. ¿Ya? ¿Está siguiente? Bueno, y lo que les explicaba de la ruralidad, si bien es cierto, es un factor que es bien importante. Hay que recordar que Chile tiene un volumen de urbanizaciones que es extremadamente alto,
¿ya? O sea, la mayor parte de la población en Chile vive en espacios urbanos, ¿ya? Y cuando es rural, sí, efectivamente es muy complicado. Hablaba hoy día con un médico de Hornopirén, de Gualeguay, y me decía, mira, nosotros aquí nos demoramos 3 horas en llegar a la costa que tenemos más lejana. Pero si uno se va más al sur, a Cochrane o en la región de Aysén, se encuentra con que se demora todo un día y probablemente si yo voy a supervisarlos, por ejemplo, voy a tener que quedarme ya y volver al día siguiente. Cuestión que también le pasa a quienes van a hacer atención de salud en esos territorios, ¿ya? Entonces, este es un incremento no menor, un 20% es un valor bastante interesante. La siguiente. Esta es la evolución a pesos de este año, ¿ya? Equivalentes del valor del per cápita. O sea, este es el per cápita basal. Por cada persona inscrita desde el año 2014 hasta ahora, se ha incrementado de 5.625 pesos a pesos del 2024 hasta 11.274 pesos a pesos del 2024. ¿Ya? O sea, este es el incremento que ha habido. Hemos tenido incremento de población. ¿Y saben qué pasó? En los años más difíciles, donde el per cápita era muy bajo, si uno mira más atrás, esto era aún peor, más bajo todavía, los municipios ponían más recursos financieros. Pero en la medida que esto fue creciendo, los municipios empezaron a disminuir. El tema es que no podemos objetivar adecuadamente cuánto es el aporte real, porque los municipios, si bien es cierto, están obligados a publicarlo. Ese nivel de publicación, la información, no es una información que sea tan fidedigna y que se siga con tanta estrictez tampoco. ¿Ya? Entonces, pero este es el valor. De esto estamos hablando cuando hablamos de qué es el valor per cápita basal, pero como les voy a mostrar en la última lámina, me parece que esta que viene, aquí hay ejemplos de comunas, ejemplos de la vida real. ¿Ya? Puse 7 comunas y marqué el valor per cápita basal. ¿Ya? Para cada una de esas comunas, que son bien diferentes, desde Arica hasta Castro, la asignación de zona, fíjense que en Arica la asignación de zona es de un 40%, porque es la puerta norte del país. En Castro también. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, cuando vamos a la pobreza, ¿te acuerdan que les hablé del tramo 1, 2, 3 y 4? Bueno, va a haber comunas que, como Beripeuco, que es rural, que tiene un 15% de asignación de zona, que es pobre, o sea, recibe un 18% de incremento en términos de la plata que se le agrega, y por el hecho de ser rural recibe un 20% más, que está expresado en términos monetarios acá. ¿Ya? Y entonces el valor de asignación de zona por persona al mes se agrega, y el valor per cápita entonces sube, en ese caso, de esa comuna, de 11.274 pesos, que es el basal, a 16.762 pesos, con los indexadores. Lo que da origen, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la población que tiene inscrita validada, tiene 1.389 personas, que multiplicado por 852 le aporta un determinado volumen de dinero adicional, lo que da un valor de per cápita, en este caso de 1.624 millones de pesos, ¿ya? Que se le agrega, a lo que se le agrega la asignación de desempeño difícil, y entonces se llega a lo que se llama el aporte estatal anual. Esto tiene una expresión presupuestaria. Esto le permite al municipio saber con cuánta plata va a contar para su propio proceso presupuestario. ¿Ya? Y puse, como les digo, comunas bien diferentes. Les cité Buin, por ejemplo, que es urbana, que era rural. Yo trabajé hasta años en el Metro Sur, en el Servicio de Salud Sur, y conozco a Buin de cuando era rural. En el censo del 2017, no, antes, el del 2012, dejó de ser rural. O sea, era tal el nivel de concentración urbana que tenía, que ya dejó de ser clasificada como rural. Y entonces, si ustedes se fijan, Buin recibe solo el per cápita pelado, dicen los alcaldes. Yo no recibo más plata, con excepción de la población mayor de 65 años, que le aumenta en 852 pesos por cada una de estas personas. ¿Ya? Entonces, y así sucesivamente. Fíjense, bueno, no puse las más extremas,
Achao, en la isla grande de Chiloé, tiene un per cápita de 19.000, casi 20.000 pesos por persona, porque aumenta aún más el valor dependiendo de la proporción en la que se encuentren los indexadores que se les están aportando. Entonces, ahora, ¿qué se hace con esta plata? Del orden del 80% se va en el pago de los recursos humanos que trabajan en la atención primaria. Y el resto, eso es un promedio. En algunos casos, algunos alcaldes dicen yo me gasto toda la plata y el Consejo Municipal pone plata aparte, adicional. Pero como les dije, no tenemos certeza de cuánta es la que ponen cada y cuánto varía dependiendo del año o de las discusiones. Por ejemplo, este que es un año electoral pasa a ser atractivo desde el punto de vista de los aportes. ¿Ya? Los alcaldes, sobre todo cuando van a la reelección, tienden a poner más recursos en las áreas más sensibles. Entonces, y se supone que funciona o que hacen funcionar, ¿no es cierto?, la operación de los establecimientos de atención primaria. Pero es súper variado. Nos toca atender, por ejemplo, a los alcaldes de Chiloé, que son 10 comunas las que hay ahí, y los alcaldes de Chiloé vienen a plantear cosas que son súper legítimas. Dicen, el gobierno regional me financió 2 ambulanchas. Así se llaman, ¿no? Las ambulanchas son las lanchas que tienen condición de ambulancia, que permiten trasladar pacientes y que permiten trasladar al personal. Entonces la ambulancia costó 400 millones de pesos. Pero resulta que yo recibo 50 millones de pesos al mes, me decía, por aportes de per cápita, y resulta que reemplazar el repuesto de la ambulancia me sale 20 millones y son 2 repuestos por cada ambulancia. Y hay que cambiarlo mínimo una vez al año. Entonces, las realidades que se viven según el territorio son bien interesantes de describir. Uno podría escribir un libro respecto de eso, ¿ya? Y de cómo se ejecuta la acción de la atención primaria con una cierta seguridad, sí, que independientemente del territorio geográfico en el que te encuentras, tú tienes asegurado un volumen de prestaciones que están puestas en este plan de salud familiar que es relativamente parecido en todo el país. Y en todo el país está esta red, este drama que hubo con el conscripto que murió en el norte, en Putre. Bueno, ahí había un CEFAM que lo recibió y que puede dar cuenta de cuál era la condición de salud de esa persona. Esas personas que están ahí están financiadas desde esta lógica de financiamiento de atención primaria. No toqué nada de la atención primaria que depende de los servicios porque tienen una lógica diferente de financiamiento, con un presupuesto histórico. Y entiendo que en algún momento les contarán cuál es la lógica de financiamiento hospitalaria que tiene otra forma de estructura hoy día desde la lógica del financiamiento. Yo diría que esa es la última lámina. Sí. Si hay preguntas, comentarios. No, acá en el chat no hay nada. No hay chat, no hay nada. Sí, claro. Una pregunta que cuando dijo que el per cápita se calculaba según la población inscrita, el cumplimiento de los indicadores y el plan de salud familiar. Entiendo los dos primeros, pero no sé cómo es el tercero. No, se calcula en base a la población inscrita y los indexadores. Les cité lo del plan de salud familiar porque es como contraparte la obligación que tienen los ejecutores, ¿ya?, de cumplir con una gama de prestaciones. O sea, dicho de otra manera, ¿para qué existe este per cápita? Bueno, para que tengamos cubierta a la población con una determinada cantidad de acciones sanitarias. ¿Cuál es la lógica? Es que usted tenga la población a cargo. No es obligación que lo inscriba. De hecho, el año 2020, estamos en el 24, el 2022, hay un Consejo Nacional para la Productividad que se llama, que evalúa las condiciones de funcionamiento desde el Ministerio de Hacienda, y ese consejo pudo aislar algo que nosotros sabíamos, pero ellos pudieron objetivar de todo el país, que de este total de inscritos, de esos 14 millones de personas inscritas, tiene contacto con la atención primaria estimativamente la mitad, del orden del 49 al 50% del total. O sea, 7 millones de personas dan
cuenta de estos recursos que se traspasan. El presupuesto nacional de atención primaria municipal hoy día, no incluye la dependiente, está en orden de 3,5 billones de pesos. Ese es el volumen aproximadamente. ¿Ya? Entonces, con eso tú te aseguras que existe una oferta, y cuando vemos los indicadores es para asegurarse, en una lógica de seguimiento de algunos indicadores trazadores, que se estén cumpliendo. Y el castigo, comillas, que como les digo recién se está retomando este año, después de la pandemia, es que si no cumples esos indicadores, el municipio va a tener la rebaja de un 2, un 4, un 6 o un 8%, dependiendo del volumen de indicadores que no cumplas, del total de este presupuesto que se le traspasa. Esto se traspasa en lo que nosotros llamamos duodécimos, o sea, vale decir mensualmente. ¿Ya? O sea, este volumen total, usted tiene el presupuesto total para el año, pero se le traspasa mensualmente este total dividido por 12. ¿Ya? No va todo un viaje. ¿Podrías contarle un poquito de los recursos adicionales a través de los programas de reforzamiento? Ah, claro, sí. Este presupuesto es el global del mecanismo de financiamiento y alrededor de aproximadamente un 22% de presupuesto va en programas que nosotros llamamos PRAPS, que son los programas de reforzamiento de la atención primaria de salud, que están basados en un artículo. Todo esto que les conté está basado en el artículo 49 del Estatuto de Atención Primaria. ¿Ya? Sin embargo, un poquito más adelante está el artículo 56, que dice, en una frase, el inciso segundo del 56 dice: en todo aquello que el Ministerio de Salud, después de promulgar esta ley fue promulgada en el 94, determine que es importante desarrollar, el Ministerio de Salud tiene la obligación de financiarlo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? A ver, les pongo un ejemplo. Después de promulgado el estatuto, a inicio de los 2000, se estableció un programa que se llama Programa de Rehabilitación Basada en la Comunidad. Que no es otra cosa que la provisión de un equipamiento, de una sala y de profesionales, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, técnicos en salud, que permiten hacer rehabilitación física de los pacientes que tienen algún tipo de secuela por alguna razón. Ese es un programa que el Ministerio de Salud, en su condición de normativo y regulador, definió que es importante desarrollar. Pero en base al artículo 56, está obligado a financiarlo. Y ya no se financia por per cápita, sino que se financia a través de este sistema. Existen hoy día alrededor de 40 de esos programas. ¿Ya? Algunos tienen una pequeña distorsión, financian otras cosas, pero hay, por ejemplo, todos los programas, todos los servicios de atención primaria de urgencia que existen en el país, los SAPU, los SAR, los SUR, todos son todos siglas, tienen ese nombre y se financian por esa vía, por un programa de reforzamiento. La campaña invierno, esta que vivimos todos los años, estamos traspasando el orden de la atención primaria, solamente el orden de 7.000 y tantos millones de pesos. Bueno, esa plata va por esta vía de reforzamiento, que en el total del paquete de recursos complementa el presupuesto, pero cambia la lógica de financiamiento. Ya no es por población a cargo, sino que es por cumplimiento de ciertas acciones sobre esa población. Por ejemplo, hay un programa que se llama GUAPO, que es la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica. ¿Ya? Entonces, la GUAPO, que está en un programa que se llama de resolutividad de la atención, ese programa financia los equipos, todos los equipos que se usan para hacer evaluación oftalmológica, financia a 2 tecnólogos médicos y financia 11 horas de médico oftalmólogo más un par de TENS. Entonces, ese programa se le va a pedir una cierta producción para mantener el pago. Entonces cambiamos, es parecido al sistema que existía antes, es un pago por prestaciones realizadas, ¿ya? No por población a cargo, ¿ya? Y entonces tienes que cumplir una determinada meta. No sé, Oscar, si quieres complementar algo más, pero ahí, como les digo, hay muchos programas de ese tipo
en diferentes partes del país. ¿Sí? Yes, ¿dónde venga? GES está en el listado de la canasta de prestaciones específica que yo les mostré. Este listado, esta canasta de prestaciones que se llama Plan de Salud Familiar. Mira, los GES de mayor producción en Chile están en la atención primaria. Los 3 GES que más gente atienden son infecciones respiratorias agudas, que está dentro del Plan de Salud Familiar, está la atención de diabetes y la atención de hipertensión. Esos son los 3 GES que más atención demandan en volumen. No son los más complejos porque, dependiendo de cómo lo tomemos, probablemente los más complejos están en el ámbito hospitalario. ¿Ya? Si hubiera, por ejemplo, hace poco, ya ni tampoco a esta altura, pero el 2021, el Ministerio de Salud incorporó la demencia, el Alzheimer y otras demencias, lo incorporó al GES y le entregó ciertas funciones a la atención primaria de diagnóstico y de manejo de esa problemática y otras funciones a la atención secundaria y eventualmente terciaria. Pero la que hacemos en la atención primaria se obligó y se hace a través de un PRAPS, de un programa de reforzamiento, la provisión de los medicamentos y la provisión de recursos humanos para la atención de la demencia, ¿ya? De los pacientes con demencia y sus cuidadores. Eso dice el programa. Entonces, por ejemplo, hay otro que es súper sentido por la población, que se llama CPU, que es el Programa de Cuidados Paliativos Universales, que es para los pacientes que son pacientes no oncológicos, pero que están en la fase terminal de la vida. Entonces, ese programa reparte y se convirtió en una ley, la ley mandata, y se transformó en un PRAPS, y ese PRAPS permite financiar la asistencia domiciliaria de los pacientes que están en la fase terminal, aun cuando no sean oncológicos. ¿Ya? O sea, bueno, les puedo contar un lote más. TEA, por ejemplo, trastornos del espectro autista, que también es una ley y que esa ley estableció que nosotros teníamos, de hecho estamos pidiendo 80 salas en el presupuesto. Nos hemos entretenido mucho en estos 2 meses. Estamos pidiendo 80 salas, creación de 80 salas dentro del país, de salas que atiendan niños con TEA. Eso. ¿Vamos? Sí, solamente un detalle que no sé si ustedes ya lo han revisado. El próximo lunes es sándwich. Por lo tanto, el profesor Rebolledo va a dejar una clase grabada 20. Y el día 27 tenemos un taller presencial. Y que la primera parte esperamos una cosa simple, 15 minutos, sea sobre lo mismo, GES y red de atención. La primera parte sea una pequeña programa. ¿Sí? Ok. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.